Estamos hablando acerca del conflicto actual que tiene el pueblo de Israel con el pueblo palestino, y este ataque ellos los recibieron el pasado 7 de octubre, específicamente sábado. Aquí estábamos hablando acerca de cuál es la raíz del mismo. Entonces, vamos a seguir con la continuidad de este panel. Sin embargo, sé que muchos de ustedes tienen preguntas, los que estaban en el primer servicio, y le vamos a estar dando continuidad. Entonces, me gustaría, Pastor Ariel, para que nos pueda poner también usted en contexto, desde su perspectiva bíblica, ¿qué enseñanza piensa usted que Jesús particularmente podía haber pensado sobre este conflicto? ¿Cómo usted entiende que él podría responder? Muy bien. Dios le bendiga a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 23, verso 37, en lo delante. Vamos a leer algunos versos de este maravilloso capítulo y vamos a ver qué dice Jesús o qué dijo Jesús en un momento mirando a Jerusalén. Sí, ¿podría repetir por favor el capítulo y versículo, pastor? Libro de Mateo, capítulo 23, verso 37. Voy a leer específicamente el 38. Dice así: He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está hablando aquí, está hablando de Jerusalén, y hemos estado viendo algunos de los acontecimientos que han estado sucediendo con Israel. Todos conocemos lo que ha estado sucediendo. Sin embargo, bíblicamente, ¿qué podemos decir de lo que está sucediendo? Desde mi punto de vista, entiendo que se acaba de abrir una caja de Pandora. Israel acaba de abrir algo que no está bajo su control, que no está bajo su dominio. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga el dominio de lo que está sucediendo. Más bien, desde mi perspectiva, entiendo que Israel acaba de aperturar lo que Dios ha querido o ha venido trabajando y gestando desde hace años, desde el Antiguo Testamento, y es trabajar con cada uno de los seres humanos, entendiendo que debemos caminar y ver quién es Dios de la perspectiva bíblica. Amén, muchísimas gracias, Pastor Ariel. Obispo, siguiendo la línea del Pastor Ariel, ¿cómo podemos nosotros, siendo creyentes, abordar este tema desde una perspectiva centrada en Cristo, pero no partidista? Cuando usted hace referencia a no partidista, estamos hablando de no tomar bando de un lado o del otro. Así es. Bueno, una de las cosas que yo entiendo que debemos de abordar es que todas las cosas que pasan en el mundo, la veamos como la veamos. No podemos juzgar nosotros como que las cosas pasan fortuitamente y en base a lo que el ser humano quiera hacer, entonces Dios decide qué va a hacer con esto. Quizá yo en eso sea un poquito radical, pero soy de la que entiendo que Dios tiene el control de todo. Desde antes de que el juego comenzara, Él sabía hacia dónde iba el juego. Viéndolo entonces desde esta perspectiva, tengo que visualizar no solamente qué está haciendo Palestina o qué está haciendo Israel. Yo hablaba ahorita con el anciano López y le decía que hay un partido del juego que ya comenzó. Yo no le estoy diciendo que ya comenzó la gran tribulación. Yo no le estoy diciendo que lo que la Biblia nos dice, que
se van a dar en los últimos tiempos ya aconteció, pero sí entiendo que sociopolíticamente hay una agenda global, una agenda mundial y que se le ha tratado de enseñar a la humanidad completa que tenemos que ver al mundo como una nación, que el mundo hay una agenda de gobierno que quiere que no lo veamos como un país o un continente en particular, sino que todo lo que se va a hacer a nivel mundial. Y para lograr esto, entonces, ahí tenemos incluso que lo discutimos en clase, la Agenda 2030. Parte de esto busca justamente eso, que veamos al mundo como algo global, una nación. Entonces, para poder hacer esto, tienen que venir conflictos como estos, guerra, donde países con países, potencia con potencia, grande, se unan para que, perdón, al ella unirse, entonces, poder invalidar luego a tantos países pequeños y a tantas gobiernos pequeños que hay y poder tener entonces un solo gobierno. ¿Qué le decía entonces yo al anciano López? Y él me decía, bueno, es que para hacer esto necesitamos que este problema que hay entre Israel y Hamás no se quede ahí, porque entonces sería una de las tantas guerras que hemos visto, de los tantos conflictos que hemos visto. Digo yo, claro, pero es que si nosotros estamos escuchando noticias y a esto estamos uniendo la Biblia, podemos ver qué respuesta le dio a Estados Unidos el presidente de China. O sea, se están uniendo y se están enfrentando potencia. Le dijo el presidente de China, esos buques que tú metiste, sácalo de ahí, porque si no vamos a tener problemas. Pero China, tú no tienes que ver con esto. Sí, pero tiene intereses. De hecho, yo soy de la que pienso que él está esperando una brechita para meterse en el juego. Entonces yo pienso que este problema que estamos viendo sí va a seguir complicando y uniendo otros países, otra nación, y puede entonces que nosotros tengamos que abrir los ojos y ver que probablemente nos estén tocando la trompeta en la nariz y nosotros no nos estemos dando cuenta. Justo a ese punto iba directamente con el maestro Luis Joel. Para conocer su perspectiva, o sea, ¿piensa usted que esto es parte del final? Bueno, déjame poner un poco el traje evangélico. Okay. Había que ver qué es final, a qué le llama final. Para uno poder entender, ¿verdad?, los acontecimientos presentes, uno siempre trata de referirse a la historia, a ver qué ha pasado. Y yo estudiando la Biblia, hace un rato me llegaba a la cabeza de los celotes y Hamás. Uno puede hacer una buena comparación del grupo Hamás con lo que eran los celotes. No sé si recuerdan en la clase que tratamos lo que eran los celotes. Sí. Era un movimiento radical, al igual que Hamás, que buscaba la liberación de los judíos del imperio de los romanos. Incluso hay libros y estudiosos que relatan de que Jesús tuvo una época de que Jesús era celote por su sentimiento nacionalista. Incluso cuando Jesús te habla, muchos lo malinterpretan, pero cuando él dice, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer conflicto. Jesús está diciendo que sus enseñanzas, él no vino a traer una paz superficial, sino que tiene que tener una disrupción que iba incluso a ocasionar enemistades entre familias, entre pueblos. Entonces, cuando ustedes hablan acá del tema de la trompeta, nosotros hemos tocado lo que es el Apocalipsis y todo eso, y esa simbología, los acontecimientos que han pasado. Pero yo no lo veo así, que eso va a degenerar en la venida de Cristo. Esto es un conflicto que está en un momento de mucha tensión y va a tener algún resultado, ¿verdad? Pero yo le preguntaría si él cree en la venida de Cristo entonces. Bueno, Pablo dice... No, está bien, siga. Pablo dice... Ese es otro tema. Pablo dice que, ¿verdad? Estamos esperando la venida de Cristo. Yo me apego a lo que dice Pablo. Me gustaría escuchar la posición también del anciano López referente a este tema. Si usted cree que esto es parte del final, si usted cree que es profético, si usted cree que no es profético. Hace un momento... Se va a poner el traje de evangélico también. Yo no voy a decir que el final, sino el comienzo, ¿verdad? El comienzo de todas las piezas que van encajando para que se pueda cumplir o dar cumplimiento de lo que está establecido. Profético, sí.
entiendo que es profético. Lo que yo discutía tras bambalinas, no es aquí arriba, era la parte que dependiendo el nivel de escala que vaya tomando la situación, pudiéramos desestimar, desde el punto de vista mío, si es una guerra más, porque siempre hemos estado en guerra, o si esta es la que nos va a hacer evidenciar el cumplimiento ya fehaciente de algunas profecías que están acá en la Biblia. Entonces, concluyo, no el fin, sino el inicio de eso que va a venir y que la iglesia vamos a pasar. Una pregunta antes de, no sé si van a cambiar de punto, pero ok. Vemos los judíos en un momento tienen su liberación. Tal vez para ellos pensaban igual que nosotros, que esto es el fin o el inicio del cumplimiento del fin. Y luego cuando estaba con Palestina, la Primera Guerra Mundial, pudiera empezar lo mismo, el comienzo del fin. Cuando vemos la Segunda Guerra Mundial, el comienzo del fin. ¿No será esto el inicio de una nueva recomposición del orden mundial? ¿No así el final de los tiempos? ¿O cómo yo puedo entender que esto que está pasando ahora, porque en algún momento también ha habido guerra, siempre ha habido guerra en esa región y se recomponen los poderes? En un momento dominan los turcos, en otro dominan los británicos, ahora gobierna Israel. ¿Qué tengo de diferencia entre aquellos tiempos y lo que está pasando ahora? De Me hecho, la puso fácil. hace 50 años pasó más o menos lo mismo, que justamente el pueblo estaba en la fiesta de Yom Kippur y ellos recibieron también el mismo ataque que ahí fue cuando estaba Egipto y los demás países justamente atacando a Israel. Entonces, con esto me gustaría darle soporte a la pregunta que hace el maestro López, y Joel. después me da la oportunidad de eso, que hay muchas cosas de diferencia entre aquella Sí. vez y ahora. Lo que pasa es que en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, digamos que el pueblo de Israel no estaba jugando un papel preponderante en esas situaciones. Al contrario, ellos fueron uno, digamos, de los más afectados. Y en este punto, ellos son los que están sirviendo también de punta de lanza, porque ellos son el reloj profético, o así que nosotros lo visualizamos. Ellos son el punto de partida de los acontecimientos que se van a desencadenar en ese sentido. Yo voy a tomar, me gusta siempre responderle a Joel con conceptos que él utiliza, porque así él no lo puede rebatir. Él me está hablando de una recomposición social, o político-social, yo lo creo también. Sin embargo, esta recomposición social en este momento está involucrando poderes y potencias que no estaban anteriormente y que nosotros estamos viendo afectados de manera directa. Un ejemplo de esto. Nosotros vemos la guerra que hay con Rusia y demás. ¿Cómo ha afectado esto a Europa? Sin embargo, Europa, con todo y estos acontecimientos, se va a ver ahora mucho más afectado con la parte que hay con la guerra de Israel. A esto sumémosle entonces cómo se está viendo y dónde queda anclado Estados Unidos. Yo estoy hablando de las potencias que retienen al mundo. Estoy hablando entonces también cómo China también quiere involucrarse, pero a eso sumémosle el poder que la ONU está utilizando en este momento para cambiar, no a nivel de continente, la manera de actuar, de ver y cómo se estén gerenciando los países, sino que lo quiere a nivel mundial. Y esta es la parte donde yo me enfoco y digo, analicemos, porque ya no están hablando de un país determinado, están enfocando todo esto a que a nivel mundial se haga un cambio. Al generar entonces ese cambio mundial, para recomponer o decomponer, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no se estaría entonces moviendo por ahí lo que nosotros llamamos el anticristo, que nosotros decimos que no es un hombre, que es un sistema? ¿No se estaría entonces componiendo esta parte? Y al componer esta parte, no vamos a ver entonces más adelante. Por eso estoy con López cuando dice, no es el final, sino el inicio de algo que nosotros estábamos esperando. Vuelvo a la pregunta. ¿Por qué? Porque, claro, Estados Unidos no podía estar en la ecuación antes, ni China, porque no eran potencia. Recordemos que el Imperio Romano gobernaba casi toda Europa y gran parte de Asia. No ha visto imperio más grande que ese en ese tiempo. Y para esas personas en ese tiempo, yo diría igual, estuvieran pensando que era el final. Entonces ahora hay otras potencias y van a estar involucradas. Pero ¿qué quita que en 100 años ya Estados Unidos, como uno puede ver, no será una potencia? Así que no va a estar involucrada en una guerra dentro de 100 años.
dentro de la ecuación aún no veo algo que me difiera entre aquel tiempo y que ahora yo entiendo que es el final de los tiempos. Vuelvo y reitero, yo no entiendo que sea el final de los tiempos, pero sí el inicio para que lo profético que se está esperando, que es lo que a veces nosotros no queremos hablar, que es el final, el inicio del final, por así decirlo. ¿Y por qué tengo que volver a retirar esto? Porque tenemos un sinnúmero de gente dentro de las congregaciones y dentro de las iglesias que, a pesar de andar con la Biblia en la mano, y no digo que usted sea parte de esto, pero a pesar de andar con la Biblia en la mano, no creen en nada de la Biblia, y su trabajo dentro de la iglesia es tan diabólico que lo único que hacen es desmantelar todo lo que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura. Si yo no entiendo de que viene un final, yo no entiendo de que viene un Cristo por su iglesia. Y si yo no entiendo que viene un Cristo por su iglesia, yo no busco nada. Sí, y eso es tan cierto, obispo, que nunca en la historia de nuestra humanidad habíamos visto una agenda tan agresiva en contra de los principios familiares generales. O sea, hermano Maestro Joel, nosotros estamos frente a uno de los eventos escatológicos más agresivos de todos los tiempos. Pudiéramos nombrar la Primera Guerra Mundial, pudiéramos nombrar la Segunda Guerra Mundial, pero nunca hubiesen entrado en escena tantos puntos que pudiéramos tomar en este momento. Por ejemplo, a nivel mundial se está redireccionando la forma de criar a nuestros hijos. O sea, yo no puedo criar a mi familia. Y yo como cristiano tengo que entender qué es lo que está pasando. Y eso va totalmente en contra de los principios bíblicos. ¿Qué dice las escrituras de esto? Pero no solamente eso. También a nivel mundial se están dando cambios que lo podemos ver cada día. Y climatológicamente, naturalmente, la misma naturaleza está dando cambios abismales. Por ejemplo, pudiéramos hablar del río Éufrates, que ahora mismo está seco, o no está seco, está en proceso por ejemplo, Irán tiene un problema ahora mismo de agua potable, donde los sequedales y humedales de ellos están totalmente secos. Y cuando vemos todos estos acontecimientos, podemos decir bíblicamente algo que no es natural está sucediendo. Ese es mi punto de vista. Bien, vamos entonces a continuar. En esta parte me gustaría pues dar inicio a la sesión de preguntas por cuestión de tiempo, a ver quién tiene alguna pregunta o intervención referente a este panel. No se queden con dudas, no es necesario. A ver. Vamos a ver, vamos a dar para atrás. Todos entendemos la raíz del conflicto entre Israel y Palestina. Si usted entendió la raíz, por favor levánteme la mano, porque si no vamos para atrás. Ok, veo que la mayoría. Entonces, en lo que... Sí, allá. Ok, vamos a ver. Maestros, anciano, pastor. ¿Qué es la hispaniola y qué son los dominicanos? Sí, básicamente son regiones. Perdón. Son regiones. La parte de Gaza es una región, una zona en el Medio Oriente circuncidante con Cisjordania, con el Sinaí, con la parte de Israel, con Egipto. Es como si estuviésemos hablando de la República Dominicana, La Vega, Santiago y todo lo demás. Cuando hablamos de los palestinos, estamos hablando de la población, de una parte de la población. ¿De qué? De Palestina. Hay una parte de esa región, es como que digamos, estamos hablando de los ibaeños que son dominicanos. Y más o menos así lo quiero esclarecer.
Bien, si alguno de ustedes no puede abundar también acerca del grupo Hamas o Hamas. Bueno, como tratábamos anteriormente, o creo que hablé un poco al inicio de esta sesión, era un grupo son un grupo radical de los palestinos que busca que la reconquista de los terrenos que ellos entienden que son de ellos. ¿Cómo lo buscan? A través de ataques terroristas. Es decir, Hamas no representa a todos los palestinos, pero sí vienen de ellos. Es como ISIS, que es también un grupo terrorista árabe, que no representa a todos los afganos de Afganistán. Bien. Sabe con esa parte, ese conflicto honestamente no va a tener solución nunca. Hay una sola solución: que uno de los dos desaparezca. No se diga más. Está fuerte, pero es cierto. Ahorita, obispo, usted en el primer panel nos indicó que iba a abordar el punto del Israel espiritual y el Israel físico ya como pueblo. Y me gustaría que usted pudiera desarrollarnos un poquito más de ese punto. Y una pregunta antes: ¿tiene Dios la misión de proteger a Israel sobre todas las naciones? Voy a tocar esa parte. Miren, cuando yo hablo del Israel físico y del Israel espiritual, es una manera de simbolizar que hay un pueblo que Dios se tomó para sí, para cumplir algo espiritual. Y eso no tiene que ver con que yo nazca en Israel y con que yo sea judío. Porque no todo el que nació en Israel y que es judío lo vamos a considerar como un Israel espiritual. ¿Por qué? Porque hay muchos judíos, señores, que en sus acciones ellos no tienen ni respetan los principios que el mismo Dios que ellos profesan está dando. Ahora bien, cuando dice Joel, ¿tiene Dios la responsabilidad de proteger a Israel? Dios tiene la responsabilidad de proteger la palabra y la visión que Él puso sobre ellos, que quizá no sea sobre todo ello, como tampoco sobre todo lo que nos llamamos cristianos. Entonces, es una parte donde, ¿por qué yo hablo de ese Israel espiritual? Porque a veces nosotros vemos que ese Israel sociopolítico, quizá que en un momento toma decisiones que no tienen nada que ver con el Señor, nosotros no nos podemos centrar en que, ¿por qué Israel? ¿Por qué Israel? Sí, pero ¿cuál es el área de Israel que está haciendo eso? Porque el mismo Dios, hay momentos que le ha dicho a Israel, te voy a castigar por eso, vienen contra ti juicio, vienen contra ti tal cosa, porque por las acciones que han hecho. Muchísimas gracias, obispo. ¿Preguntas? Priscila. Si alguno de ustedes quisiera contestarle, porque Repita la pregunta, disculpe. Ya. ella Mire. dice que ya que estamos hablando de Israel y eso está tan lejos y algunos ni siquiera las noticias están escuchando para mantenerse al tanto de lo que está pasando, que cómo puede esto afectarnos a nosotros de manera directa, siendo que estamos tan apartados de ellos. Mire. Allí tiene una pregunta. ¿Qué decía? Tiene que coger el micrófono porque allá atrás veo la gente. Cuando yo veo que hacen así, no oye.
Ella dice, no soy parte del panel, pero me gustaría responder. Bien, decías que no soy parte del panel, sin embargo, podría confirmarte que sí, que ya nos comenzó a afectar, no es que nos va a afectarnos, ya comenzó a afectarnos. De hecho, yo trabajo en el área de la aviación y lo primero que nos dijeron fue, los vuelos van a subir drásticamente, se van a duplicar y hasta triplicar porque no hay combustible. No obstante a eso, están los alimentos, que aunque crean que no, las importaciones y las exportaciones se van a ver afectadas. Europa se va a ver afectada por esta guerra y muchas cosas de las que nosotros exportamos o importamos vienen de Europa. Entonces nos vamos a ver y ya nos estamos viendo afectados directa o indirectamente en muchísimas cosas. Entonces, partiendo de esa respuesta, nos llama a reflexión a nosotros también para cuidarnos para el día malo, por así decirlo. Porque si están aconteciendo esos cambios a nivel mundial y está esa crisis, nos dice, apercíbete, que eso va a tocar también lo tuyo. Pastora, se metió en el área de lo evangélico y no se dio cuenta. Ah, ok. Porque ella dijo, apercíbanse. Dijo, viene crisis. Dijo, las cosas que vienen son fuertes. Ok, yo voy a resumir esto, pues yo soy la única pentecostal que hay aquí en este panel. Y el pastor Ariel, que a veces me equilibra. No fue a nosotros que pero meses atrás se nos dijo, guarden alimentos, viene un derrumbe de Estados Unidos, viene esta cosa. No, pero ¿y cómo va a ser? Me estoy metiendo en lo evangélico pentecostal. Ratatatatata. Aunque no lo queramos, de otra vía lo estamos viendo. Pastora, se metió usted en lo Pastora, evangélico. haga aclaración de que usted no está mandando a nadie que venda su caja. Jamás. Que va para la montaña. No. Esto viene mañana. Yo no he dicho eso. No. Porque ahorita me van a echar la culpa a mí. No, mire, yo no he dicho que vendan nada, al contrario, compren igual. Exacto. Pienso que de una manera responsable el obispo ha tomado el compromiso de enseñar en esta parte y más que nos podamos reír en este momento, pienso que esto es más serio que lo que usted puede pensar o de lo que yo puedo pensar. En este momento, ¿qué es lo que nos están diciendo nuestros líderes? Nuestros líderes nos están diciendo en este momento, hay un momento de oscuridad sobre la tierra, no sobre República Dominicana, sobre el mundo entero, y esto nos va a afectar de una manera agresiva. ¿Qué es lo que le está diciendo? Si usted gastaba mucho, gaste poco. Si usted haga muchísimas cosas, haga los reajustes necesarios, porque le va a hacer falta en lo adelante. Pero pastor, mire, esto es tan fuerte que personas que utilizan, no que son más inteligentes que nosotros, que su trabajo es lógico, que su trabajo no tiene nada que ver con lo espiritual, como es la bolsa de valores, como es el mercado en este momento. Yo hablaba con alguien y le decía, ¿qué tú crees? Porque quiero hacer una inversión en tal lugar. Y yo le hablaba de una inversión en Estados Unidos, porque de hecho he tenido complicaciones con Luis Joel en esta parte. Y nada, concluyó algo que él me decía y me decía, tú no debes de invertir en este momento en Estados Unidos, porque esta inversión, acuérdate que una de las fuentes económicas más fuertes que tiene Estados Unidos tiene que ver con los judíos que están ahí sustentando. Y esto se va a ver afectado drásticamente. La economía de Estados Unidos va a estar drásticamente, incluso me dice, tú ves la casa ahora mismo, tú puedes perder el valor sin darte cuenta, tú vas a comprar a un precio y cuando tú vienes a ver se te va a devalorizar, así que no te metas en lo que son esas compras por el momento. Y ya Luis Joel sabe que yo había discutido con él esto y le había dicho, no, yo quiero aprovechar. Y cuando hablé con esa persona que me dijo eso, una de las cosas que me bajó fue que yo dije, esta persona no tiene nada que ver con la iglesia, pero está opinando lo que desde el Señor no había dicho antes de que esto aconteciera, y era el descontrol financiero que iba a pasar. Entonces, por eso yo le digo que sí, que cada vez que vemos estas noticias y que vemos estos acontecimientos, nosotros tenemos que escucharlo, analizarlo y compararlo con la profecía que estamos recibiendo, con las enseñanzas que estamos recibiendo bíblicamente, para nosotros poder entender que esto no está suelto, que no fue un partido de pelota a ver quién gana. Obispo, Sí. nosotros ya con el tema de la pandemia vimos cómo la ficha del dominó se fue cayendo país tras país. Y lo mismo pasa con el tema de las guerras, y más cuando estamos hablando al nivel de escala que se está pronunciando.
solamente con la de Ucrania y Rusia, miren cómo fuimos golpeados en todas partes. ¿Qué pasa? A veces nosotros que estamos bendecidos geográficamente, no nos damos cuenta de la real situación que hay en diferentes partes del mundo. No nos damos cuenta. Entonces, es importante que estemos apercibidos, como dijo la pastora Saraine. En esa misma línea, yo recuerdo que en una de las prédicas anteriores a esta, el Señor hablaba a través de nuestro obispo y decía lo siguiente: Estados Unidos, su economía va a colapsar y se va a ver como nunca antes. Y esto me llegaba a la memoria en estos días con todo esto que se está dando, y decía yo, wow, pero verdaderamente cuando Dios trae una palabra, ¿qué es lo que se le está diciendo a la congregación? Siéntese, analice las escrituras, vea qué dice la palabra y en este momento sea cauto. Yo opino, siempre digo que yo espero que al creyente que no tenga ni miedo por el infierno, pero tampoco amor por el cielo. Y es que la Biblia tiene pocas instrucciones o ninguna instrucción de cómo vivir en el cielo. Por lo menos yo no lo he visto, mira, en el cielo tú vas a hacer esto, lo otro. Creo que hay muchas instrucciones de cómo vivir en esta tierra. Y para cada situación que se nos pueda presentar en nuestra vida personal, así como en la sociedad, la Biblia tiene instrucciones y un manual de seguir, de recomendaciones. Porque a pesar de las discusiones que podamos tener los sábados, ¿verdad?, nuestro manual de fe es todavía la Biblia. Ya levanten la mano y adoren a Dios. Hemos reconocido la Biblia como manual. Eso es broma. Entonces, vuelvo un poco a lo cíclico. La sociedad ha vivido periodos de guerra, periodos de crisis. Y la Biblia, antes de que sucedan, te da las recomendaciones a seguir. Entonces, ¿cuál es el llamado esta mañana, aparte de las informaciones que usted lo puede buscar en Wikipedia? Es eso, estar apercibido y, como decía la pastora, leer la Biblia, ver qué nos recomienda y qué cosas, cómo debemos actuar en esta temporada que nos toca vivir como sociedad. Porque me recuerda un poco a la Grecia clásica, a lo que llamaban la Grecia del placer. Grecia vivió un periodo de hegemonía, de mucha paz. ¿Y qué sucede con eso? En los periodos de paz se dedican a dedicarse al arte, al pensamiento, a la filosofía y sobre todo al placer, como está sucediendo ahora. Estamos viviendo plenamente la sociedad del placer por un largo periodo, porque no hemos tenido guerras más allá de la Segunda Guerra Mundial, un poco de Guerra Fría, un fenómeno aquí, pero no guerra a nivel mundial que involucren grandes potencias, no hemos tenido en un largo periodo. ¿Qué provoca eso? Que los seres humanos nos dediquemos al placer. Y ya eso está generando tensiones internas y caída de potencias, y vamos otra vez a un periodo de guerra, por lo cual el llamado es a examinar la Biblia y estar apercibido ante los acontecimientos que vamos a vivir. Una cosa, maestro Joel, antes de continuar esto me trae a colación que en tiempo pasado, tanto en la iglesia como en una asignatura que me tocó dar, me encontré en muchísima situación con hermanos que yo les decía, nosotros vamos a pasar no por la gran tribulación solamente, no por tribulaciones, y esto era como chocante, porque mentalmente estamos acomodados a que tenemos un Dios que de todo nos va a librar y que no va a pasar nada. Sin embargo, siendo nosotros prudentes con lo que está pasando ahora mismo, que tal como decía Priscila, nos afecta a nosotros, sí, nos va a afectar a todos. Entonces, es importante que nosotros vayamos como reseteando nuestro cerebro. Podrá pasar situaciones que agredan mi seguridad, el alimento, mi desarrollo económico, social. Sí, todo esto nosotros lo vamos a vivir y esto va a traer como resultado incluso que dentro de la iglesia van a tener que haber cambios y que vamos a tener sufrimiento y que van a haber cambios de cosas que nosotros lo hacemos ahora con normalidad y que de repente no nos lo van a permitir. Y nosotros tenemos que prepararnos para esto. Así es. Pastora Raquel, ¿tiene una pregunta? Sí, en el inicio del primer culto decía el maestro Luis Joel que lo que había acontecido en Israel, el ataque y todo eso, realmente tuvo un tiempo de planificación y hasta se puede decir que se permitió desde adentro, porque si tú tienes la mejor protección, hubo un chance que tú diste, te voy a dar gabela,
pero porque yo tengo una reacción ya planificada previamente. Recordemos que nuestra nación realmente es como un puente y hay muchos tratados con esas diferentes potencias. Cuando aquí se profetizó, exactamente fue en el mes de julio, que Estados Unidos vería una crisis tan grande que nosotros íbamos a ser de soporte para ellos, tal vez ni siquiera perfilábamos esta situación que se veía. Sin embargo, cuando todo esto se perfila y se menciona la Agenda 2030 y también nos recuerdan este sistema del anticristo, que es algo que es mundialmente, donde se está gestando estas cosas, pero también yo te voy a dar la solución, porque voy a venir como superhéroe a salvarte. Entonces, sí, todas nosotros que somos países que dependemos de esas relaciones que tenemos, de ese trueque, de una manera u otra, nos vemos afectados. Y dice el obispo, la Israel espiritual, que en toda nación está esa Israel espiritual, y es momento de que no echemos a un lado la historia, no echemos a un lado el presente y no echemos a un lado la profecía. Muchas gracias, pastora. El hermano, sí, el hermano está primero. Mi pregunta es, esa guerra no es por herencia, por los patriarcas más o menos, que de aquellos tiempos dividieron a los hijos y dan cada hijo individual y hoy en día quieren recuperar la tierra de Israel. Sí, vamos a hacer un poco de recuento porque creo que hay mucha gente que no estuvieron en la primera sesión. Levanten la mano los que no vinieron en la primera sesión. Sí. Miren, si ustedes ven la cantidad de manos, es válido el recuento entonces que va a hacer el hermano Joel, porque la pregunta que hace Pedro Julio ya se tocó en el primer. Okay, este es un conflicto geopolítico que tiene su origen en la religión, porque se están enfrentando dos pueblos, Palestino e Israel, pero que ninguno de ellos pertenecía originalmente, porque eran pueblos nómadas, al terreno por el cual están peleando, que es el levante mediterráneo. Si nos vamos un poco a la Biblia, lo que hoy es Palestina, los palestinos eran los filisteos y los judíos o hebreos que ya nosotros conocemos, que de aquel entonces tenían en guerra. Según el relato que nos cuenta la Biblia, ¿verdad? La Biblia hebrea. Sí, la Biblia hebrea. Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael, con la esclava, ¿verdad? Agar. Entonces, los ismaelitas vendrían siendo los filisteos y Israel, como ya lo conocemos. Desde ese entonces están disputando esa tierra. Ambos tienen un padre en común, que es Abraham, como bien usted relataba. Entonces, luego de lo que los judíos fueran dispersados hacia la diáspora, como tantas veces, pero la última vez, quedaron ahí los filisteos, los palestinos, pero sin ser reconocidos como un estado. Este terreno fue conquistado primero por el Imperio Otomano, o lo que nosotros conocemos hoy como los turcos o Turquía. En la Primera Guerra Mundial, los británicos le hacen la propuesta a los palestinos que estaban ahí que se enfrentaran contra los turcos y que ellos le iban a reconocer como Estado. Pasado esto, los británicos no cumplieron con su promesa y ya iba creciendo un pensamiento antisemita por toda Europa. ¿Qué significa antisemita? En contra de todo lo que era judío. Sobre todo, recordemos que Europa estuvo en la Edad Media o siglo XIX plagado porque era un cristianismo ortodoxo, que entendían que los judíos eran lo malo y que habían que exterminarlo. Así que este pensamiento fue creciendo y a la vez fue creciendo un movimiento sionista que significaba el retorno de los judíos a Israel. Es decir, ellos decían, como nosotros nos están persiguiendo por todo el mundo, vamos a retornar a nuestro territorio original, o lo que nosotros entendemos que es la promesa que Dios nos hizo a nosotros, de que toda esta tierra, la tierra del cananeo, donde habita el filisteo, es de nosotros. Así que ellos regresan luego de la Segunda Guerra Mundial y debido al Holocausto y otros factores,
son reconocidos como un Estado y se divide el territorio en dos partes, en uno para los palestinos y otro para los israelitas, pero el único que ha sido reconocido como Estado, es decir, una institución política que tiene instituciones, que tiene burocracia, que tiene un gobierno, ha sido Israel, más no así los palestinos. En esto, los palestinos pues, se enfrentan contra los nuevos ocupantes, evitando ser desalojados, pero Israel, de alguna manera u otra, se las ingenia siempre y son más fuertes que los palestinos y van conquistando terreno. Eso ha devenido en que se forme un grupo que ya la escucharon, un grupo Hamas o Hamas, que son terroristas radicales que luchan por recuperar esos terrenos, y ese es un poco sobre el origen de ese conflicto armado que estamos viendo hoy día. ¿Se oye? Ok. Apoyando la teoría de mi tocayo Joel, no es que esté muy de acuerdo al 100, pero apoyando parte de su teoría, en el que él dice que en verdad la vida ha sido cíclica y los eventos vuelven y se repiten otra vez. De hecho, vemos los judíos que han tenido pila de guerra y pila de lío, lo más acabó y todas esas cosas. Yo voy a leer algo que está en Eclesiastés 1:9. Dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol, dice el versículo 10. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos antecedieron. O sea que esto va a ser lo mismo hasta el final. Estamos en Qué grande fue Salomón. Eso está hablando mucho también de la intención, o sea, de lo que hay en el corazón del ser humano. Porque no me diga usted que la bomba nuclear fue hace 4.000 o 5.000 años atrás. Un ejemplo. O el nivel que tenemos de tecnología para hacer daño no es el mismo de antes. Lo que siempre, y es lo que permite que las cosas sean cíclicas, es lo que hay en el corazón del ser humano. El querer gobernar, el querer enseñorearse, el querer quitarle lo del otro, el darle la espalda a Dios, y etc. ¿Y quién escribió eso y cuándo lo escribió? ¿En qué contexto lo está escribiendo? En Eclesiastés. No está diciendo Dios que yo voy a hacer, ni fue una palabra de Dios. Ahí se está expresando el sentir de Salomón, donde él dice, de acuerdo a lo que él ve, el mismo que en un momento entiende que el Señor fue que hizo misericordia con él a través de su padre y al mismo tiempo le permitió a todas sus mujeres, incluyendo concubinas, que pusieran a los dioses que él tenía. Entonces, cuando yo leo un verso bíblico, yo tengo que contextualizar de qué me están hablando y quién me lo está hablando. Pero fue con buena intención que él hizo eso. Él no se casó con toda ella porque... Sí. Fue con buena Yo intención. siempre pienso que los daños más grandes de la humanidad lo hacen con buena intención. Pero entonces, lo que le quiero dejar dicho es, por ejemplo, en aquel entonces, como dice el anciano José, no podemos llevar lo que pasó en aquel entonces ahora porque hay más tecnología y todo. Pero al final del día el objetivo era el mismo. ¿Por qué está peleando Israel y Palestina? Por lo mismo que pillaron los filisteos con los israelitas. Ucrania y Rusia. Lo mismo, en sí, el meollo es el mismo. Es que no podemos comprarte eso. Discúlpeme, cambia quizá el tiempo, pero al final del día la guerra es la misma. O sea, es por algo, hay algo, porque yo hago una guerra con una gente porque entiendo que tengo la razón y porque quiero recuperar lo que me cogieron. Pero yo soy de la que pienso, eso no tengo que tener razón con esto, que los resultados no van a ser los mismos ni se implican a los mismos, a la misma persona ni al mismo contexto. No, y que hay algo, obispo, como usted dice, de igual forma hay un contexto totalmente diferente en este momento que no se daba en aquel momento. En aquel momento fue algo específico para una situación específica, pero en este momento, proféticamente, es algo que está rompiéndole la cabeza a la mayoría de las personas que lo están estudiando. Interesante. Pastora Rosemary, ¿ya? Anciano Alexander. Sí. Ustedes han estado hablando muy magistralmente, han tocado las dos áreas, la parte espiritual y la parte ya física. Y han hablado también de la parte de lo que es el tablero geopolítico.
y por ahí quiero entrar. En ese tablero geopolítico, en ese todo movimiento que se está dando, vemos a Hamas, o Hamas, como se quiera decir. Pero Hamas no produce nada. O sea, y se mantiene en ese ataque, en esa guerra. Entonces, no estará siendo Hamas un peón de ese tablero geopolítico para lograr objetivos mayores que lo que van a hacer es encaminar eso que usted estaba hablando ahorita, el objetivo de la Agenda 2030 y todo ese plan mundial para llevar las naciones a desear ellos mismos un gobernante universal, una moneda universal, que me pongan mi cosita porque yo quiero estar seguro. O sea, no estará un tablero, alguien moviendo esa ficha y provocando y patrocinando, porque como decía, jamás no produce nada. Esa gente lo que, incluso cuando ellos caen enfermos o son heridos, adivine cuáles son los hospitales que lo atienden. Los de Israel. O sea, General Estel, exactamente, una cosa terrible. No producen nada no facturan nada. Entonces, alguien está patrocinando todo eso en los momentos correctos, en los momentos cuadrados estratégicamente para que esas cosas empujen a ese objetivo mayor. O sea, es pregunta, no afirmando, es una pregunta. Bueno, algo bueno que yo veo de esta guerra es que el tema de la Agenda 2030 se le va a caer a las Naciones Unidas. ¿Por qué? Por la recomposición otra vez del nuevo orden mundial. Y si vemos las costumbres de los países o potencias que uno entiende que van a tomar el control de esto, no van tanto con el placer a lo que Estados Unidos se ha inclinado. Además, como bien usted dice, no produce nada. Pero recordemos que Israel ha tenido conflicto con muchos países árabes, entre ellos Irán, que es uno de los patrocinadores o uno de los que, ¿verdad?, financia al grupo Hamas. De hecho, por eso no han podido terminar con ellos. ¿Por qué? Porque Irán dice, si tú te metes con Hamas, pues yo me voy a meter contigo. Irán es uno de los mayores productores de petróleo y una potencia nuclear. Igualmente, el líder de Hamas, ¿dónde vive ahora mismo? Vive en Qatar, en los Emiratos Árabes, libremente, tiene reuniones, es decir, está siendo financiado porque hay países, potencias detrás que le interesa que se mantenga ese conflicto armado en esa región del mundo. No sé si su pregunta pudo ser contestada, anciano. Bien, ¿alguna otra pregunta? Eso significa que la iglesia está lista para que cuando le pregunten allá afuera, darle respuesta a todo el mundo. Entonces, pastor, otra vez, Israel es el inocente, vamos a entrar un vaso a Palestina y los palestinos son los malos. ¿Ustedes no son de los que bendicen a Israel y le echan la culpa a todos los demás? El joven allá tiene una pregunta. Espérenme, hermano, espere, que usted dijo cosas muy buenas como para que no le pongan el micrófono. Shalom, ahora sí. Me gustó y me hizo reflexionar en algo que escuché y me hizo recordar en lo que aprendí, y es que cada quien tiene su naturaleza de actuar. Cuando el hermano comentaba que cuando los militares caen del ejército árabe, donde se atienden es en Israel. Al igual, cuando los árabes entran en el Ramadán, quienes le dan alimento, sus primeras raciones de comida, cuando salen del ayuno de 30 días, se lo dan los judíos. La serpiente, su naturaleza es morder y envenenar. Al igual que los gatos, cazar. Entonces no podemos preocuparnos por la actitud de alguien que no produce nada, cuando su naturaleza, aparte de no producir nada, es también hacerle frente a Israel, que mientras más se le oprime, más se multiplica. Según tengo entendido, en el momento que Israel entra en paz, se descuida de las cosas del Padre. Recordemos el libro de Jueces, que nos relata que cada vez que Israel entraba en un tiempo de paz, se olvidaba de quién, de Hashem. Al olvidarse, entonces Hashem levantaba un opresor que los hacía estar como estamos nosotros ahora, clamar. Entonces, por esa causa, yo reflexiono con relación a eso. Shalom. Obispo, yo tengo un punto que difiere totalmente de él. Y es con la comparación de la serpiente.
recuérdense que estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? Y recuérdense que cuando estamos hablando de Hamas o Hamas, estamos hablando de un grupo. Pero estamos hablando de un grupo, de una facción, no de todos los palestinos en general. Hay una parte, ellos están divididos entre ellos. Y por eso fue que en el 2005-2007 hubo una guerra entre ellos mismos que se dividió con la parte de un grupo que se llama Afat y este grupo de Hamas. Y cada uno está controlando un territorio. Sin embargo, todos son palestinos. Todos son palestinos. Entonces, lo digo porque cuando escucho de que la naturaleza de la serpiente, la naturaleza del ser humano es sobrevivir, la naturaleza del ser humano es, así como buscar al Creador, es también su supervivencia. Y ellos están peleando por lo que entienden, por lo que ellos entienden que es de ellos también. No, y no solo eso, que otra vez, Israel no es ningún indefenso. Quien ha creado la prisión más grande del mundo ha sido Israel con la franja de Gaza, como ya explicamos, que esa es la parte del mundo con mayor densidad poblacional. Bueno que volviera y la explicara, porque es una parte que sí nosotros debemos de tratar de analizar, porque yo estoy de acuerdo contigo, hermano, en que Hamas tiene su naturaleza que es esa, va a pelear todo el tiempo, pero hay que buscar qué está aconteciendo, cómo están ellos en este momento para que incluso sus niños crezcan con esa ideología. Ahí es donde viene lo que el hermano va a explicar de la cárcel. Sí, correcto. Hamas controla la franja de Gaza. Eso es un lugar más pequeño que la ciudad de Santo Domingo. Y ahí habitan millones y millones de personas, es decir, la densidad poblacional más grande del mundo se encuentra en Palestina, y de ahí nadie puede entrar ni salir porque está controlado por Israel y está prohibido la entrada y salida de Palestina totalmente, lo cual impide también el desarrollo de ese pueblo y fomenta el odio hacia ellos, hacia Israel. De igual forma, lo mismo... Que los niños que nacen ahí nacen bajo prisión. Imagínense, yo estoy en la prisión, no puedo salir, no me puedo desarrollar, estoy tumultado de gente, y mis padres me dicen que estamos presos porque los israelitas no me dejan salir. No, y que el agua y todo lo controlan ellos, porque se ve como que ellos no lo dan, pero está bien, ellos nos alimentan, ellos nos dan esto, hasta ahí se oye bonito, pero ¿qué tal si yo cambio de expresión y digo, ellos dejan que nos llegue o que nos cruce la porción que ellos entienden que nosotros debemos de recibir, cuando nosotros como pueblo queremos también, o como seres humanos, la libertad de poder lograr más y de poder tener algo más? Nosotros no estamos aquí justificando los ataques terroristas de ninguna manera, condenamos el ataque. Lo que estamos intentando explicar son los motivos que llevan a esos ataques. Como igual forma, los judíos también tuvieron ataques terroristas contra los palestinos, como también cuando eran los celotes tuvieron ataques contra el imperio de Judea, y como dentro del mismo pueblo hay personas que nunca han estado de acuerdo con la constitución del Estado de Israel, porque muchos rabinos ortodoxos entienden y entendían de que el Estado de Israel solamente podía ser creado por su Mesías, que iba a llegar a liberarlo, no por la ONU que le reconociera ese derecho. La hermana. Pastora. No. Ahora mismo nosotros... Dejen que ella explique su punto. Gracias. Deje mi punto hasta... Bien. El tema es que ellos están construyendo un canal. ¿Quién está sustentando ese canal? ¿Por qué ellos están haciendo resistencia de tal manera y a tal punto? ¿Qué se está tramando detrás de eso? Porque, por ejemplo, nosotros le damos eso aquí. Teníamos la frontera abierta y todo eso. Como decíamos ahorita, y la historia lo comprueba, que ellos siempre han creído que esto le pertenece a ellos. Entonces, a ellos desde pequeños lo van alimentando con ese dolor de que nosotros le tomamos algo que... Con ese pensamiento. Con ese pensamiento.
Entonces yo meditaba y yo decía, pero ¿quiénes, si ellos son tan pobres, la frontera aquí tan llena, los hospitales están llenos, nosotros estamos invadidos de ellos? Entonces, ¿cómo es que ellos, aún el presidente toma la decisión de darle acceso un día, ellos mismos imponen y la cierran? Y han hecho manifestaciones de que ellos no quieren nada de nosotros. Entonces, ¿qué hay detrás de eso que está tratando de literalmente nosotros estamos en la misma posición, hasta un punto? ¿Me di a entender? Totalmente. Bien, usted bien lo puso hasta un punto, es decir, no estamos en la misma posición. ¿Por qué? A ver, como yo bien dije, en Gaza nadie puede entrar ni salir controlado por los israelitas. Haití controla sus fronteras, como Estados Unidos tiene como la República Dominicana tiene la responsabilidad de controlar las suyas. Nosotros somos sus mayores suplidores. Todo el alimento que ellos consumen, todos nosotros se lo vendemos. ¿Qué es lo que pasa en la frontera? Básicamente, los haitianos quieren apropiarse de un afluente de agua, violando un tratado que estuvo desde 1929. Recordemos que los haitianos nunca han respetado ningún acuerdo. El único que ha logrado que los haitianos respeten un acuerdo fue Trujillo, y ya sabemos cómo lo hicieron. Lo único que yo estaría de acuerdo, que estamos en la misma posición, es que la solución haitiana es la misma solución que hay con Hamas. Gracias. Obvien esa parte, obvienla y córtenla de los audios, por favor. Esa parte, obvienla, por favor. Obvienla. Pero gracias a Dios que había una cantidad de hermanos que no estuvieron en el primero y no pudieron entender qué fue lo que él dijo. Pero el lema aquí es a más, no más. ahora, ¿quiénes están apoyando a ese país? Porque aquí a nuestros vecinos, ¿quiénes están apoyando a Haití? Porque ellos se sienten respaldados. Ellos no se sienten, ellos están respaldados. Bueno, yo quería acomodarlo, entonces. El problema es que yo no puedo acomodar. Ellos están respaldados porque ellos están haciendo resistencia. Y ellos saben con lo que cuentan. No, incluso hay intereses y si hay hermanos acá que me pueden corroborar esa parte de la vecina isla de nuestros hermanos, saben que hay un grupo que trabaja para que Haití se quede en la condición que está, porque ahí es donde ellos son beneficiados. Tú sabes la cantidad de dinero que se llega y de los recursos y nunca llega a quienes realmente lo necesitan. Ustedes se van a amar y uno dice todo lo que ha pasado, pero busquen en la historia también la cantidad de dólares, de millones y millones que le dieron a ellos y tú no ves que han producido ni siquiera agua. No, lo compran todo en armas. Los palestinos, toda la ayuda que le dan a Palestina, más lo invierten en armas. Lo invierten en armas. Entonces, ¿pero por qué? Entonces uno se pregunta, comparando, como decía la pastora, ¿realmente a nuestros vecinos no se le ha prestado ayuda? Muchísimas. Pero que hay dentro de ellos mismos, hay mismos que no quieren que se arregle esa situación, porque le conviene de esa manera. Hay gente que su modo vivendi es justamente que ellos estén así. De hecho, controlando la migración de nuestros vecinos es la única manera de ayudarlos, porque si nos desbordamos nosotros también, no va a haber ni para nosotros ni para ellos. Es correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Intervención, aporte?